Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Torres y lo que vamos a realizar hoy es la explicación de dos flujos de trabajo en Canime. Ok, el primer flujo que vamos a explicar es sobre la tragedia del Titanic, ¿no? Estadísticas sobre eso. Ok, nosotros teníamos dos datasets en un Excel y un CSV. Entonces, vamos a usar el nodo Excel Reader para leer los datos que vienen de ese dataset que está cargado en un documento Excel. Y vamos a usar el nodo CSV Reader para traer los que están en el archivo CSV. Ok, después vamos a colocar un nodo concatenate. Concatenate nos sirve para unir los datos de estas dos fuentes. Ya. Después tenemos el nodo missing value. Missing value nos sirve para em, imputar los valores nulos de una columna. Ok, aquí, bueno, como podemos ver en concatenate, vamos a concatenate a revisar las estadísticas. Aquí tenemos tres filas con valores nulos. Como sabemos, para el análisis de datos no podemos tener filas con valores nulos. Entonces, pues vamos a utilizar missing value para reemplazar los valores nulos en estas columnas, que son age, cabin y embarque. ¿Ok? Em, Listo. Para la columna age, como los valores son bastantes, pero no tantos, entonces vamos a usar el tratamiento de la mediana. Para la columna cabin, Para la columna cabin vamos a usar el tratamiento que se llama Fixed Value, en donde nosotros elegimos qué valor colocarle en vez de los valores nulos, con qué valor reemplazar los valores nulos. Entonces vamos a ponerle desconocido. Esta es una columna categórica, entonces funciona perfecto así. Y después está la columna embarque. Embarque solo tenía dos valores nulos, así que nosotros teníamos dos opciones. Podíamos sacar esas dos filas porque no le van a afectar en nada a nuestro análisis, o podíamos al reemplazar igual que hicimos con las otras columnas. Entonces elegimos reemplazar. Ok, como es una columna categórica, lo mejor pues, que podemos hacer con esto, como bueno, solo son dos valores, entonces como que no va a afectar. Lo que podíamos hacer era sacar la moda de esta columna. Entonces, para eso pusimos este nodo que se llama Value Counter. Este nodo nos permite encontrar los valores únicos de una columna. Entonces, aquí podemos ver que tenemos en esta columna embarque, aquí colocamos la columna en el lado de derecho, y aquí en esta tabla nos aparecen los valores únicos. ¿Qué teníamos? Teníamos una C con 168, teníamos Q con 77 y S con 646 valores. Entonces, ¿cuál es la moda de esta columna? La S. Entonces, vamos acá a Missing Value y lo colocamos aquí. Ponemos la columna en Barket, el tratamiento, igual vamos a elegir nosotros un valor, fixed value, y vamos a poner S. S es la moda. Ok. Si quisiéramos agregar otras, em, o sea, otras evaluaciones para reemplazar los nulos, pues ponemos aquí en Add Column Treatment. Eso. Y ya, y ejecutamos. Y podemos ver acá en las estadísticas que ya no tenemos ningún valor nulo. Eso es lo que debemos hacer. Ok, primero leímos con los Excel y los CSV Reader, unimos y después reemplazamos valores nulos. Ahora vamos a filtrar. Vamos a colocar sí, Column Filter, que es para filtrar las columnas que no nos sirven. Por ejemplo, Ticket. Ticket es una columna de este dataset, pero que realmente no nos sirve para el análisis porque no nos ayuda, no aporta información. El número de ticket no nos dice nada acerca de los pasajeros o cosas así, entonces no nos sirve. En este column filter vamos a poner en este lado de excludes, vamos a poner el ticket y todo lo demás se va a quedar en include y con eso está. Después tenemos este que dice Nominal Value Row Filter, que este en cambio es para filtrar de acuerdo al valor que nosotros estemos buscando más que todo. Ok.
Aquí la instrucción fue que en la columna embarked solo tengamos los valores de S y C. Hace un ratito le revisamos y sabíamos que Q también teníamos, pero Q tenía 77. Entonces, como que la mayoría de los datos estaban entre C y S. Eh, entonces, pues excluimos a Q e incluimos C y S. Y ya, ese es lo que sirve, para lo que sirve este nodo. Ok, después tenemos este nodo que se llama row splitter, que nos sirve para partir los datos, o sea, clasificarlos, de acuerdo a lo que nosotros queramos encontrar. Ejemplo, bueno, cuando colocamos el nodo se nos despliega esta parte en el lado derecho. Entonces tenemos criterios, ¿no? Aquí podemos añadir los criterios. Ok, vamos a elegir la columna sex y vamos a poner el operador equals. Aquí podemos elegir cualquier operador, ¿no? Ok. En la columna sex, que es el sexo de los pasajeros, debe ser igual a que son mujeres. Entonces, femal, a que es el género femenino, ¿no? Ok, y eso. Entonces, este nodo va a tener dos salidas. La primera salida va a ser donde salen lo que coincide con esto. Ejemplo, aquí dice que evaluemos los que son mujeres, entonces acá la salida por el primer nodo va a ser, por el primer, la salida por esta primera flechita va a ser todo lo que coincida con eso, todos los que sean mujeres. Y la segunda salida por acá va a ser todo lo que no coincida con eso. En este caso, los que sean más, las personas que pertenezcan al género masculino. Entonces eso. Otra cosa aquí para recalcar es que aquí en esta parte que dice case sensitive es importante porque las mayúsculas y las minúsculas son diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se escribe el valor para evaluar. Ok, ¿qué más? Eso. Y listo. Entonces tenemos las dos salidas, hay que tener cuidado con el valor que se escribe y eso. Ahora vamos por la primera parte. Entonces, en este lado de acá tenemos a todos los que son lo femenino, ¿no? Las personas de género femenino. Entonces, eh, para trabajar con los datos de eso, de mujeres, entonces vamos a añadir este que dice rule base row filter. Ok, este nodo nos permite hacer evaluaciones basadas en el criterio que nosotros escribamos. Entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros vamos a poner aquí? Vamos a ponerle que P-class, que es una de las columnas que viene, sea menor o igual a 2. La clase de viaje me parece que sea menor o igual a 2 y la edad menor a 50. Y que cumpla eso y que cuando cumpla eso, pues el valor se clasifique, ¿no? Este nodo es básicamente para clasificar en base a las condiciones que nosotros pongamos. Ok, aquí en esta parte dice include true matches o exclude true matches. Eso quiere decir, bueno, que si cumple con nuestra condición, pues entonces sale. Y si le ponemos el exclude, pues entonces todo lo que no cumpla con nuestra condición. Ok, ya. Después de eso, tenemos string manipulation. Ok, siguiendo con esta misma línea de las mujeres, ¿no? Tenemos a string manipulation. String manipulation es el nodo que nos sirve para manejar los strings, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a agregar una nueva columna con los nombres, pero en mayúsculas. Entonces, ¿qué función podemos utilizar para eso? Podemos utilizar la función uppercase. Uppercase es la función que nos ayuda a que las letras saca todo en mayúscula, ¿no? Y vamos a agregar la columna name. Ok, una cosa para resaltar aquí es que podemos poner append column como una nueva columna. Vamos a ponerle aquí nombre. Ok. O vamos a poner, o vamos a poner cómo reemplazar columna.
O podemos poner como reemplazar columna. Entonces, así, si ponemos reemplazar columna, pues entonces estos datos van a reemplazar toda una columna. Y si no, pues entonces se va a crear otra columna con los nuevos datos. Eso. Y ya. Y vamos a ver cómo nos queda. Ujú. Ok, acá tenemos aquí esta columna que se llama nombre. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, ok, había que ponerle otro nombre. Bueno, esta columna tiene los nombres en mayúsculas, como se puede ver aquí. Bueno, tiene los nombres en mayúsculas, ¿no? Eso es básicamente lo que hace em, Upper, Case Upper. Ok, después tenemos String Replacer, el nodo String Replacer. Ok, hasta ahorita lo que tenemos hecho, básicamente, es leímos, unimos, reemplazamos los valores nulos, filtramos de acuerdo a lo que el ejercicio nos pedía. Y ok, esta es solo una manera de clasificar los datos. Ya ahí pueden hacerlo como quieran o como necesiten. Ya, después tenemos String Replacer. Ok, aquí este nodo nos sirve para reemplazar los datos de una columna, como lo dice. Entonces, en la parte derecha elegimos la columna. Igual, le agregamos case sensitive para que solo sean los valores que, o sea, que sean estrictamente. Es estricto. Entonces, entonces los valores que se cambian solo van a ser, los valores que se cambian solo se van a cambiar si son iguales a lo que nosotros ingresamos, ¿no? Entonces aquí tenemos para, ingresamos el valor que está en la base de datos. Aquí replacement test, ingresamos el valor por el que lo vamos a cambiar y listo. Y listo. Con eso está string replace. Y aquí ya podemos ver dónde es esta embarque, dice. La columna embarque. Embarque aquí, S, antes tenía S, ahorita está, sí lo vimos al inicio, cuando evaluamos el value count de esta columna. Entonces tenía S, C, Q, inicio como. Entonces aquí estamos reemplazando S por pseudónimo y aquí está, Sonda. Entonces eso. Después de esto, vamos a ocupar otro string replace para hacer lo mismo, pero esta vez con la C. Con la C vamos a poner Cherbourg, ¿ok? Estas parecen ciudades en las que embarcaron. Eso es lo que son. Entonces, así, entonces es para hacer los datos más intuitivos, que también nos ayuden al análisis. Ok, y listo. Con eso terminamos lo que hicimos con la parte de las mujeres. Entonces, ahora vamos con la parte de los hombres. Igual, aquí agregamos igual un rule based row filter que nos ayuda a filtrar los datos de una columna de acuerdo a lo que nosotros le pongamos. Entonces, ¿qué función usamos aquí? Bueno, aquí le dijimos que la columna name sea como, ¿ok? Bueno, que tenga en su nombre William. Entonces, todos los que tengan William, ya sean en el apellido o en el nombre, van a salir en esta parte. Entonces, eso. Van a salir en esta parte. Y aquí podemos ver. Todos tienen William. Aquí dice Allen, William, William y así. Entonces, para eso nos sirve este nodo que es Rule Base Row Filter. ¿Ok? De ahí tenemos Rule Engine. Rule Engine, en cambio, nos sirve, bueno, para poner más condiciones, ¿no? Em, sobre las columnas. Entonces, aquí lo que podemos, estamos evaluando la edad de los pasajeros. Pusimos que si es menor a 18, menor o igual a 18, menor de edad. Que si es mayor a 18, que sea un adulto. Y que si es mayor a 65, que sea la tercera edad. Ok, igual aquí se puede agregar una columna y ponemos el nombre de la columna. O podemos reemplazar una columna que ya haya venido creada. Ok. Después tenemos esta parte que dice sorter, que es simplemente para ordenar los datos. Aquí se eligen los datos de edad para ordenarlos de menor a mayor. Entonces, ajá.
A veces, bueno, se confunde porque podemos poner aquí cómo ordenarla. Con esta flechita es como que tú eliges cómo se ordena, pero eso no se guarda en la base de datos, entonces debe especificarse cómo es que se van a guardar los datos. Entonces eso. Y ya, sorter es para ordenar los datos. Y listo, column resorter. Ok, esto es para hacer más intuitiva la información. Esto solo hace que las columnas se ubiquen en un específico. No cambia el contenido de las columnas. Simplemente las pone en otro lado. Ejemplo, aquí habíamos creado esta columna a ver, en Engine, en Rule Engine, en este verde, habíamos creado la columna age, age, bueno, bueno, habíamos clasificado, ¿no? Y era age group, o sea, el grupo que tiene la edad, y habíamos puesto adulto, menor de edad, todo eso. Entonces, pero esto está muy lejos. Entonces, sería más productivo que age group esté al lado de age. Entonces, eso es lo que hace Column Resorter. Aquí en el lado derecho podemos ordenar cómo queremos que vayan nuestras columnas. Ordena las columnas de acuerdo a lo que queramos. Con las flechitas de aquí podemos mandarlo todo para arriba, todo para abajo, arriba un puesto, abajo un puesto y eso. Y ordenamos de acuerdo a lo que nosotros queramos. Y ya. Y listo. Después tenemos que mandarlo a escribir. Mm, ok, después de esto tenemos que mandarlo a escribir. A ver. Bueno, lo que se hace en esto básicamente es configurar el nodo para establecer la conexión. Aquí hay que tener bastante cuidado porque no se conecta. Para SQL es un poquito medio extraño. Entonces, ajá. A ver, lo que tenemos aquí son dos nodos. Microsoft SQL Server Connector y DB Greeter. Ok, ahorita nos sale que tienen error. Vamos a ver qué le pasó. Em, ya, entonces así. Ok, le falta ejecutar. Ya verán. Lo que se hace aquí básicamente es configurar el nodo para que salga en una base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Ok, primero colocamos la conexión. Para escribir en una base de datos o traer de una base de datos siempre necesitamos una conexión. En este caso, como es una base de datos SQL, entonces ponemos el nodo Microsoft SQL Server Connector. Entonces, bueno. Vamos a configurar. Abrimos la configuración y lo que tenemos es estas cositas de aquí. Esta parte de aquí le vamos a dejar Database Dialect, le vamos a dejar en Microsoft SQL Server. Después vamos a poner el Database Driver, vamos a darle check en Use las de las driver version. Ok, vamos en Hostname a colocar localhost y vamos a poner en una, bueno, la base de datos ya la creé, entonces como que primero creamos una base de datos aquí. Entonces creamos una base de datos en SQL y después sí para poder almacenar ahí, porque esto establece una conexión con una base de datos. Entonces, ajá. Y ahora para la autenticación vamos a poner none o native authentication. Eso solo si en SQL Server cuando abrimos tenemos el Windows Authentication. Eso. Solo si tenemos eso, pues entonces le ponemos no native. Si tenemos credenciales, username o password, entonces ponemos eso. Listo. Otra cosa aquí que puede ayudarnos, porque a veces se complica, es en estos JDBC parameters, eh, instanciar otro parámetro, o poner otro parámetro, que es instance name, que es SQL Express. Ok, ese es el nombre que sale al inicio en SQL. Verán, déjenme ver. Em,
Ok. Bueno, después les muestro porque se va a cerrar. Entonces, primero les termino de explicar cómo configurar todo esto y después les muestro cuál es lo importante, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que instanciar el nombre y el SQL Express. Esto está en SQL, son cosas que vienen de SQL, entonces, ajá. Y listo. Es lo que necesitamos para establecer la conexión aquí. Después vamos a esta parte que dice bueno, ponemos un nodo de bgreeter. Ok, ya que establecimos la conexión con una base de datos, pues vamos a escribir la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la parte derecha que nos sale aquí, tenemos que poner donde dice schema name, ponemos DBO, que según sé, es el que está configurado como por default de los esquemas, ¿no? Eso. También tenemos el nombre de la tabla, que es Titanic nuevo. Y bueno, eso. Aquí podemos poner cualquier cosa, ¿no? Este le ponemos porque es por default, entonces ese dejémosle, ese se deja así. Y este, este sí podemos poner el que nosotros queramos. Entonces, le damos a ejecutar y se ejecuta. Entonces la conexión está lista y podemos mandar a escribir esta tabla. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Para recapitular un poquito, ¿no? Entonces, nosotros trajimos base de datos, no, trajimos database de archivos, los unimos, evaluamos sus valores nulos y los reemplazamos de acuerdo a lo que nosotros creíamos conveniente. Filtramos de acuerdo a lo que se nos pedía, filtramos de acuerdo a hombres y mujeres y fuimos evaluando y realizamos, bueno, fuimos evaluando de acuerdo a lo que queríamos en nuestros datos, ¿no? Pusimos las condiciones para que salgan de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Eso, reemplazamos en estos nodos, reemplazamos para que la información sea más intuitiva y listo. Ordenamos también, ordenamos las columnas, ordenamos de acuerdo al valor, de acuerdo a la columna. Y por último establecimos una conexión con em, SQL y escribimos en una tabla. Ok, esto queda así. Déjenme ver. Esto queda así. Voy a compartir la pantalla para todos. Ok. Ya. Esto queda así. Esta es la base de datos que ya estaba creada, Titanic, ¿no? Entonces, en esto nos queda un DBO, Titanic nuevo, que es el nombre de la base de datos que nosotros, de la tabla que nosotros le vamos a poner a la base de datos Titanic. Entonces, eso, hacemos un select from todo esto de aquí y nos sale todos los datos que estaban que teníamos, ¿no? Entonces, aquí están todas las filas, embarked, ok. Y eso. Ahorita. Ujú. Y eso, a ver. Ya. Ay, mejor para compartir toda la pantalla. Ok, ahorita vamos a cerrar esto. Ya, y vamos a volverle a abrir. Este. Y en esta cosa. Ya, ¿por qué le agregamos eso que les había mostrado en el YBD? Esto que les había mostrado aquí. Ya, ¿por qué le agregamos eso? Lleve de parámetros. ¿Por qué le agregamos? Porque en esta base de datos nos sale localhost guión SQL Express. Entonces, por eso le puse esa ahí. Después también, eso les decía, que de acuerdo a la autenticación que tengamos, como yo tengo autenticación de Windows, entonces vale dejar con los parámetros normales. ¿Ok? Y ya. Y se abre y de ahí pues vamos a la base de datos. Vamos a ver las tablas y todo lo que se guardó y ahí está. ¿No? Y eso.
Ok, vamos a ver si los datos... Asterisco from DBO punto Titanic nuevo. Vamos a ejecutar y están guardados los datos. No hay problema. Eso. Está eso, ¿no? Y listo. Eso. Ok, si no le sale la conexión, lo que estaba viendo es que toca poner Windows R. Ok, sí, porque yo tuve problemas de configurar, pero era por la que no estaba configurado la IP y todo eso. Y el puerto y no salía. Bueno, entonces, ponemos Windows R y es en SQL Server Manager 16 MSC. Ok, este de 16 es de acuerdo a la versión que ustedes tengan. Como yo tengo la 22, entonces podía poner la 26 y me salía. Em, Eso, depende de la versión que ustedes tengan. Si ejecutan eso, se les va a abrir aquí esta cosita, esta, este panel. Entonces, es de ponerle aquí en SQL Server Network Configurations y, ajá. Entonces, damos clic aquí y en esta parte que dice TCP/IP, eso tenemos que ponerle Enable. En mi caso estaba Disable, entonces no valía. Entonces le ponen Enable y de ahí se van a SQL Service y le ponen en SQL Server SQL, clic derecho. Propiedades. Ay, ¿qué iba a decir? Ujú. A ver. mm, ok. Creo que sí era este. Y se van a... a ver, era por aquí. Protocolos para SQL y de ahí era... mm, Esta por aquí se perdió. Bueno, aquí deben buscar una que diga IP. Déjeme ver si me acuerdo porque ya le hice y no sé dónde la abrí. Em, ok. Estaba en... Mm, ok. Después había una ventana que dice que se llama IPy. A ver. SQL. Bueno, ay, ok, era ahí mismo. A ver.
Ok, era ahí mismo donde configuramos esta parte. A ver, esto de protocolo SQL Express. Aquí le damos clic derecho en propiedades y vamos a IP addresses. Y le bajamos hasta lo último. Y aquí, donde dice IPI, aquí el puerto estaba, no tenía puerto. Entonces ponemos el puerto que nos da por defecto lo que tenía. Bueno, era el 143, el puerto que tenía y por defecto el encánime, ¿no? Y eso. Y después tienen que reiniciar el sistema. Y ya. Y con eso ya estaba habilitado para hacer esta conexión. Listo. Ahora vamos a el segundo flujo de trabajo, que es sobre un supermercado, ¿no? Sobre un supermercado, evaluar fórmulas y así. Ok, ¿qué hacemos primero? Leer los datos. Leer los datos a partir de un Excel, porque es lo que tiene un Excel, ¿no? Entonces, vamos a Column Rename. Ok, este nodo nos sirve para renombrar las columnas. Como bien lo dice, aquí en el lado derecho podemos elegir las columnas que queremos renombrar. Como algunas columnas estaban en inglés, pues entonces las pasamos a español. Entonces, City, ciudad, Unit Price, precio unitario, payment, método de pago. Y listo. Eso. De ahí pusimos string to number para la columna. Esta transforma las columnas string a número, como bien lo dice, ¿no? Entonces pusimos para la columna impuesto del 5%, porque obviamente es una columna numérica, pero nos aparecía como string ya que estaba vacía. Entonces, como está vacía, pues aparece como string. Después tenemos esta que dice math fórmula. Esto nos sirve para hacer un cálculo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo de la columna subtotal sin impuesto por 0.5. Esto nos va a ayudar a sacar el impuesto de 0.5, el impuesto del 5%. ¿Ok? Entonces, aquí pues, tenemos igual las dos opciones que es append column o replace column. Entonces, en este caso, como ya tenemos una columna que se llama impuesto del 5%, entonces vamos a poner replace column en la columna del impuesto, sí, del impuesto del 5%. Y listo. Eso en math, fórmula. De ahí tenemos la column expression legacy. Ok, estos nodos no, como que no se encuentran cuando los buscas por primera vez. Entonces nos toca ir a Install Extensions. Y lo que se pone es Legacy o Expressions. Y pues ahí ya te sale y instalas las, las extensiones. Y eso. Ok, esta columna igual sirve para em, calcular entre columnas, ¿no? Calcular eso. Sí, calcular un valor entre columnas. Ok, ¿qué tenemos aquí? Subtotal sin impuestos más el impuesto del 5%. Eso nos da un total. Entonces, acá arriba en la parte de expressions, vamos a añadir con este más de aquí, añadimos y escribimos esta fórmula. Ok, ¿qué estamos? Bueno, aquí estamos calculando el total, ¿no? Solo estamos añadiendo las columnas y sumando estas dos columnas, nada más. Aquí en tipo es importante poner float porque son valores tipo float, ¿no? Eso. También tenemos aquí la parte de replace column. Entonces le damos check y le vamos a reemplazar en la columna del total. Como nosotros ya teníamos estas columnas pero estaban incompletas, entonces vamos a verle, verán. Aquí. Nosotros tenemos esas fórmulas aquí, pero están incompletas. Ejemplo, precio unitario tiene valores faltantes, tiene valores nulos, ¿no? O sea, vacíos, que se van a ir así. Y total, igual. Total viene como nombre porque por aquí tenía valores. ¿Ok? Pero no todas las columnas, las filas tienen valores. Entonces eso. En esta de aquí estamos calculando el total que se suma, que será
sumando el total, el subtotal sin impuestos, la columna subtotal sin impuestos por la columna impuesto. Ok, esta suma todos los valores de la columna, ok, es así, ¿no? Em, el valor de una columna más el valor de otra y el resultado en total. Y eso hace con cada fila. Entonces, eso. Ya. También tenemos otro column expression legacy que hace lo mismo, pero bueno, este evalúa la utilidad bruta y el margen bruto. Ok, el caso con estos MAT, con estos nodos, es que los procesos matemáticos se ejecutan al mismo tiempo. Eso quiere decir que yo no puedo utilizar la fila que ya hice arriba. Ejemplo, si necesitara utilidad bruta para calcular el margen bruto, como es el caso aquí, yo no puedo poner la columna utilidad bruta, porque como los procesos se realizan al mismo tiempo, entonces al mismo tiempo no existe la columna utilidad bruta, está vacía. Entonces, no me sirve. Necesito poner la fórmula. Ejemplo, aquí tengo para calcular la utilidad bruta, columna subtotal sin impuesto menos la columna de costo productos. Y acá abajo, para calcular el margen bruto, tengo la columna subtotal sin impuestos menos la columna de costo productos, que todo esto es la columna utilidad bruta o va a ser la columna utilidad bruta. ¿Ya? Y el resto de la fórmula. Ok, eso les digo, no se puede poner, o sea, ya lo calculo acá, lo pongo acá. No, tiene que ser, como se calculan al mismo tiempo, entonces se necesita la fórmula larga, se podría decir. Ok, tenemos lo mismo que el anterior, el tipo de dato y la columna en la que vamos a reemplazar. Eso nada más. Y ya. Igual en este otro column expression, aquí en cambio tenemos para calcular el precio unitario, el costo de la unidad, la utilidad bruta. Hacemos lo mismo que hicimos, entonces, ajá, pero de acuerdo al proceso, ¿no? El precio unitario es el subtotal sin impuestos y así. Costo de productos y reemplazamos. Eso en estas columnas. Ya. Listo. Después tenemos con Math Formula multicolumn. Ok, ¿esta qué hace? Ok, esta nos da a elegir las columnas en las que queremos evaluar algo. Entonces, pero con la misma fórmula. Ejemplo, las columnas precio unitario, costo unidad y utilidad bruta van a dividirse entre la cantidad. Ok, en el anterior nodo nosotros pasamos todos los valores de subtotal sin impuestos, cosas así. El subtotal sin impuestos es la suma de todos los precios, ¿cierto? Entonces en esta columna lo vamos a dividir para la cantidad para que nos dé el precio unitario. Entonces es eso lo que se va a hacer. Em, Ok, entonces aquí nos dice current column. Se está refiriendo current column a las columnas que están puestas acá arriba. Tenemos estas partes que son la parte que dice exclude. En esta parte no se va a realizar nada. Las que dice include sobre las columnas sobre las que se va a realizar una operación. Ya. Eso, entonces current column está diciendo que realice esta operación sobre todas las columnas sobre las que se va a realizar. Es eso nada más. En este nodo nos permite elegir varias columnas y hacer un mismo proceso para todas. Eso. Y que se divida para la cantidad. Y ya. Listo, que había algo más por aquí. No. No, eso. Y ya. Eso les decía. Como en esta columna habíamos pasado todos los valores subtotal sin impuestos a precio unitario, el costo del producto, cosas así, entonces en esta columna se van a dividir para la cantidad, para que los valores de precio unitario, costo unidad y utilidad bruta sobre unidad sean correctos, ¿no? Entonces eso. Y ya. Después vamos con el manejo de las fechas. Que podemos tener string to date time, que es para cambiar un string a tipo fecha. Entonces, del lado derecho nos aparece esta pantalla que tenemos aquí. Em, Aquí se excluye todas estas filas, se incluye solo la columna flecha y solo la columna fecha. Y aquí, en esta parte que dice date, el formato.
es importante poner AutoGuess Format para que nos traiga cómo está el formato. El formato puede tener un valor adelante, un valor en el medio y el año. Ok, este formato no es tan estricto. Más bien, por ejemplo, si tiene puede tener 01 del 02 del 2026 o puede tener 1 del 2 del 2026. A eso se refiere, que puede la fecha venir de cualquier forma y estaría bien. El otro formato que en cambio ya nos exige que tiene dos, por ejemplo, em, DD, YYY. Entonces ese formato sí es más estricto, entonces no nos permite que una fecha venga uno del 2 sino 01 del 02 así. Entonces, eso, hay que tener cuidado con las fechas y bueno, si nos viene ya en un formato más estricto, nos tocaría pues trabajar de otra manera. Y eso, con AutoGuess Format podemos intuir, bueno, intuye en qué formato vienen los datos. Y ya. Después tenemos este otro nodo que se llama DateTime Part Extractor, que es para partir la fecha en día, mes y año. Bueno, de acuerdo a lo que quieran, ¿no? Entonces, aquí ponemos la columna se llama fecha, y vamos a partirla en año. Podemos poner en año, en mes, en semana, en día de la semana, en día del mes, así, cualquier cosa. Para esto hemos elegido partirla en año con el nombre año. Podemos partirla en número de mes. Ok, separarla. Separarla en número de mes, en una nueva columna llamada mes y también en el día del mes, en una columna llamada día. Podemos añadir otros parámetros si queremos aquí en Add File. Y listo. Eso. Y se van a generar las otras columnas. Vamos a ver por acá. Se van a generar nuevas columnas que serían año, la columna de acá, mes y día. Eso es eso en esta parte. Después es DateTime to string, que para convertir de tipo, de tipo fecha a string. Entonces eso. ¿Por qué? Porque vamos a concatenar con la hora. Entonces, por eso lo estamos transformando de nuevo a string. No puedo concatenar una fecha con una hora. Entonces, así. Entonces le estamos volviendo vamos a incluir la columna fecha, le vamos a transformar a tipo string. Y aquí como ya podemos ver, fecha. A ver, aquí como ya podemos ver, fecha nos sale otra vez como un string. Eso. Después tenemos String Manipulation. En String Manipulation podemos hacer varias cosas. Ya lo habíamos usado antes, entonces, en el ejercicio anterior me parece. Entonces, ajá, sí, compara uppercase. Podemos hacer cualquier cosa que tenga que ver con la manipulación de los strings, ¿no? Entonces podemos poner reemplazar, extraer subcadenas, cosas así, o to empty. Entonces así, en este caso, vamos a usar para concatenar dos strings, vamos a usar join. Entonces vamos a concatenar los valores de la columna fecha, un espacio y la hora. Eso, en una nueva columna que se llame fecha completa. Y ya, o podríamos poner replace column en una columna que ya tengamos creada. Como no tenemos, entonces vamos a poner fecha completa. Y listo, ya. Ahora vamos con esta parte del group by. El group by nos sirve para agrupar de acuerdo a lo que nosotros queramos mostrar. Entonces, ok. Eh, eso. Sí, funciona igual que el group by de pandas. Entonces, ajá. Lo que sí, en este lado, a ver, vamos primero. En groups, nosotros elegimos en esta partecita verde qué columnas de acuerdo a qué columna se va a agrupar. Entonces, eso. Y en Manual Aggregation elegimos la columna que va a tener el valor. O sea, la operación que se va a realizar sobre las otras columnas. Sí, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo que nos mandaron aquí. Entonces, donde bueno, nos hacía preguntas acerca del dataset.
Entonces vamos a resolver. Primero nos dice cuál es el monto de compras por mes y ciudad. Entonces, aquí sabemos que se va a agrupar por mes y ciudad. Entonces nos vamos acá otra vez y vamos a poner en groups. Ok, vamos a agrupar por mes y vamos a agrupar por ciudad. Aquí. Y vamos a agrupar por ciudad. Entonces, aquí estamos agrupando por mes y ciudad, por las dos columnas. Y después en Manual Aggregation nos decía cuál es el monto de compras. Eso nos quiere decir el total. Entonces, vamos a poner el total y vamos a poner sum. ¿Por qué? Porque se va a sumar, nos pedía el monto de compras, entonces se va a sumar, ¿no? Y listo. Vamos a poner apply, vamos a poner OK y vamos a darle a execute. Y aquí tenemos agrupado por ciudad, tenemos 3 ciudades, Mandalay, Napian, Yangon. Tenemos el mes 1, el mes 2, el mes 3 y ya. Y el monto que se consumió por cada mes en cada ciudad. Entonces, en Mandalay, el mes 1 fueron 6 millones, ¿sí? 41.785. Y así. Entonces tenemos en Mandalay en los 3 meses, en Atayab los 3 meses y en Yangon los 3 meses. Eso. De ahí también había otra pregunta que dice, ¿cuáles son las líneas de producto únicas que se comercializan? Esto creo que se puede hacer solo agrupando, ¿no? Vamos a agrupar aquí y vamos a poner, o podríamos poner un conto. Bueno, vamos a agrupar por las líneas de producto. Línea de producto. Y vamos a poner apply. Vamos a darle en OK. Y listo. Y aquí nos salen, y aquí nos sale las líneas de producto. Las líneas de producto. Como no nos pelea ningún parámetro más, dice solo las líneas de producto únicas que se comercializan, pues son únicas, ¿no? Accesorios electrónicos, accesorios de moda, food y beverage, salud y belleza, cosas así. Esas son las líneas de producto que se comercializan. Ya, ninguna está repetida, entonces, ajá, solo están agrupadas. Listo. ¿Qué más? Dice, ¿cuál es el total de órdenes en los datos que tenemos? El total de órdenes en los datos que tenemos. Ok, aquí también solo vamos a agrupar para saber cuántas, ¿no? Eh, ok. Bueno, vamos acá. Vamos a poner el total bueno, vamos a poner orden ID y vamos a poner hmm, sum, sum, ¿no? Porque dice el total de órdenes. Entonces, ok, no puede sumarse Unicode. A ver. Ok, si contamos por únicos, entonces el total de órdenes, dice, el total de órdenes en los datos que tenemos, ok, son 139. ¿Por qué 139? Porque lo agrupamos de acuerdo a los valores únicos de la orden. Entonces, como que los pedidos, las órdenes que tenemos son 139. Eso. Después tenemos, ¿qué dice? ¿Cuál es el mínimo y el máximo de compra por mes? Entonces, compra por mes. Entonces, vamos a agrupar de acuerdo al mes. Vamos a agrupar de acuerdo al mes. Y vamos a poner el total. ¿Cuál es el total, no? No. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de compra por mes? Entonces no es total. A ver, aquí vamos a poner. A ver, lo agrupamos por mes y vamos a poner el total. El máximo y el total mínimo. O sea, sí, porque son. Ok, sí. Em, Máximo, mínimo. Aquí.
Ya, vamos a darle en Apply, vamos OK y ya, le damos a Execute y listo. Entonces, agrupamos por mes y el máximo es, a ver, en el mes uno es 9, sí, 948.935 y el mínimo es 14.761. Entonces, aquí nos da el máximo por mes y el mínimo. Eso. De ahí máximo y mínimo por mes, de compra por mes, y después dice cuál es el total de compra mensual por género y medio de pago. Ok, nos toca agrupar por género, medio de pago y mes, porque nos dice, pues, ajá, el total de compra y sumamos los totales. Entonces, vamos a agrupar por, vamos a agrupar por mes, em, género y medio de pago. Género. Género y también por medio de pago. Método de pago. Aquí. Entonces, agrupamos por esos tres y después aquí vamos a poner total y vamos a poner sum. Para que se sume, ¿no? Porque lo agrupamos y hay que sumar los totales que nos da. OK. Sum. OK y OK. Eso. Vamos a darle en ejecutar. Y nos sale pues el total. Aquí nos sale, está agrupado por género, ¿no? Entonces, ajá, está agrupado por método de pago y por mes. Como el mes tenía tres, entonces por cada método de pago y por cada género nos va a salir un mes, ¿saben? Entonces está aquí femenino, todos estos pagan con efectivo y tenemos en los meses uno 2 y 3. Y aquí están los totales por cada mes que cumplan estas tres condiciones, ¿no? Y entonces así, aquí está, método de pago, mes y género. Listo. ¿Y qué más? Dice, ¿cuál es el total de compra mensual? OK. Bueno, aquí se está viendo la tabla, ¿no? Entonces, ajá. Dice, ¿cuál es la fecha más reciente y más antigua de compra por mes? Entonces, la fecha más reciente y más antigua de compra por mes. Vamos a agruparlo por mes. Vamos aquí a Groups, lo agrupamos por mes, lo agrupamos por mes y dice el total, el mínimo y el máximo. Entonces aquí el total sería mínimo. El total es por cada compra, ¿no? Entonces, ajá, mínimo y total, máximo. Máximo. Y máximo. Mínimo y máximo. Le damos en Apply. OK, y listo. Aquí tenemos por mes y la compra mínima, la compra máxima. Entonces, eso se... Y listo. Con eso ya tenemos todas las operaciones realizadas. Hemos realizado los group bys, explicado cómo se hacen las conexiones. OK, para un poco recordar que estábamos haciendo, cómo funcionaba el flujo, funciona como el mismo que estábamos haciendo, bueno, un poco diferente al que estábamos haciendo en antes, ¿no? Pero básicamente es eso. Leo ordenó bueno, evaluó los valores nulos, aquí en este caso no teníamos, teníamos filas sin datos, entonces hago las operaciones necesarias para sacar los datos de mi fila. em, Sí, trabajo las fechas y al final uso GroupBy para saber para sacar los datos que yo necesito sí, para sacar los datos que yo necesito o cómo voy a presentar la información. Entonces, de acuerdo a lo que me pida. Y eso sería todo por el video de hoy. Entonces, gracias y listo.